Daniel Artana, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? Me gustaría tu opinión y tu análisis acerca de todo este tema. Bueno, primero fue muy positivo que se pudieran limar esos centavos que había de diferencia. Se encontró un punto intermedio adelantando algunos pagos, pero sin comprometer más desembolsos en dólares, sino que la oferta mejoró en valor presente básicamente porque se adelantaron algunos pagos un poco. Argentina consiguió un alivio importante, sobre todo en los años que restan del mandato del presidente Alberto Fernández. Ahora, bueno, la segunda buena noticia, aunque esta es condicional porque no lo sabemos, es que con la participación minorista que habría habido hasta el viernes, más lo que aportarían los fondos, yo creo que por lo menos en los bonos que emitió Macri se va a poder alcanzar el 100% aplicando las cláusulas de acción colectiva. En los bonos que emitieron Néstor y Cristina Kirchner no está tan claro, pero también hay una posibilidad. Si esto se logra, uno podría evitar todo tipo de litigio en Nueva York o que estos sean realmente por cifras mínimas. Sí. Ahora, esto es una buena noticia, elimina una fuente de incertidumbre, pero no es un primer paso. Ahora, como hablaban recién ustedes, va a haber que ir a discutir con el Fondo Monetario. Y después hay que poner esta economía de pie. Ok, justamente hoy el gobierno, la frase del gobierno es el comienzo de una Argentina de pie. ¿Así lo ves? ¿O te parece demasiado? Bueno, yo diría, a mí me parece que a mí en general me parece que aportan poco las declaraciones para la épica, ¿viste? Claro. Yo creo que en realidad la Argentina tiene muchas dificultades, las ha tenido en las últimas décadas. Y creo que ahora falta una negociación compleja con el Fondo. El Fondo Monetario seguramente le va a pedir al gobierno un sendero fiscal, le va a pedir al gobierno que mejore las reservas del Banco Central. Estas cosas estaban en la presentación del ministro Guzmán al Congreso. El problema es que una cosa es hacer un PowerPoint, otra cosa es cuando te tenés que sentar con los distintos actores políticos a poner las cuentas en orden. Ahora, esto obviamente se va a ir haciendo gradualmente a medida que la economía recupere, pero todo lo que se aumentó el gasto para lidiar con la pandemia, en la medida que la pandemia vaya cediendo, tendrá que bajar. Y vos ya sabés que ha habido ahí ministros diciendo el IFE o una parte de él lo quiero dejar permanente. Bueno, ahí tenemos un problema. Ahora, Daniel, ¿nos podés contar la deuda, esto que se arregló? ¿De quién era? ¿De quién era la deuda? ¿Quién le emitió? Exactamente. Bueno, ¿puedes aclarar eso? En realidad, la primera cuestión es que los gobiernos emiten deuda normalmente para cancelar deuda que emitieron gobiernos anteriores. Okay. Es decir, había primero bonos que habían emitido en los canjes del 2005 Néstor Kirchner y Cristina Kirchner en el 2010 por algo más de 20.000 millones de dólares y había 40 y pico mil millones de bonos que había emitido Macri. Pero esos bonos que había emitido Macri en parte habían sido, una parte, para cerrar con los holdouts que habían quedado afuera de los canjes de Néstor y Cristina. Del gobierno anterior, claro. En realidad esto es, ¿por qué tenemos deuda? Porque tenemos déficit. Si uno no quiere tener deuda, no tiene que tener déficit. Okay. Uno puede endeudarse. No, porque dentro de la épica era arreglamos la deuda, el balurdo que nos dejó Macri. No es tan así. El balurdo viene de varios años de indisciplina fiscal. Recordemos que Argentina tenía cuentas fiscales prudentes allá por el 2008, hasta el 2008, entre el 2004-2005 hasta el 2008, producto del boom de las commodities. Ahí tocó una crisis financiera internacional muy importante, se aumentó el gasto, supuestamente iba a ser transitorio, terminó siendo permanente, se te acabó el boom de las commodities, la recaudación dejó de crecer, y empezamos a tener unos déficits fiscales del orden de 6 puntos del PBI con Cristina que siguieron en los 2 primeros años de Macri. Así que en realidad, como el origen de la deuda es el déficit, yo diría que tenemos desde el 2009-10 en adelante hasta el año pasado, si vos querés, una situación fiscal muy deficitaria. Entonces, si querés, un poco responsabilidad del segundo mandato de Cristina y del mandato de Macri, si le querés buscar una explicación más reciente, para no irnos hasta, viste que a la gente, hay algunos analistas que les gusta ir a mirar el año 76, después miran para atrás. Yo digo, en realidad hay una continuidad del Estado. Claro, el Estado, uno se endeudó, el que sigue lo tiene que pagar. Y cuando no puede, defoltea, como nos ha ocurrido 9 veces en la historia argentina. Daniel, en cuanto a
para mí, digamos, una de las preocupaciones que ya se está viendo es el tema de la inflación. ¿Cómo estás vos observando ese drama eterno de la economía argentina? ¿Cómo andás, Willy? La primera cuestión es que la inflación está relativamente contenida. Este mes calculamos que en julio, el último mes que cerró, va a andar alrededor del 2% el número del INDEC. Contenida esa es la inflación que otros países tienen en un año, nosotros la tenemos en un mes. Pensá que tenemos eso con precios cuidados, con las tarifas congeladas hace 18 meses, de la mayoría de los servicios públicos más importantes. Es decir, no hay que olvidarse de que ese es un problema y que además tenemos una recesión tremenda. En ese contexto todavía la inflación es 2% mensual. En otros países hay deflación. Entonces, ahí hay un tema, y ese tema, cuando la economía vaya recuperándose de la pandemia, que eso va a ocurrir casi inexorablemente, un rebote de actividad económica va a haber después de una caída como la que vamos a tener este año, ahí va a empezar a haber un poco más de tensión. Claro. Con la gran emisión que se ha hecho desde finales del 19 hasta hoy. Llevamos 1.400.000 acumulado de emisión desde el 10 de diciembre hasta acá, 1.500.000, más lo que se va a seguir emitiendo en este segundo semestre y probablemente en la primera parte del 2021. Entonces ahí hay un riesgo de una inflación más alta importante, que el gobierno tendrá que ver cómo lo corrige dentro de este programa fiscal y monetario que seguramente acordará con el Fondo Monetario. Yo creo igual de que el año que viene vamos a tener más inflación que eso me parece que es casi inevitable. Querido Artana, un abrazo muy grande. Gracias por atendernos. A ustedes, gracias por llamarme. Y buenas noches. Gracias.